49, personal administrativo, docentes y nuestros invitados especiales, los padres de familia que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Ángeles Noemí Gómez López, directora del plantel número 49, y hoy tendremos una conferencia sobre técnicas de cultivo del jardín botánico, quien será presentado por la empresa capacitadora Agroindustrias Asesores. Pero antes de iniciar esta conferencia, quiero darles unas indicaciones. Las indicaciones serán: una vez entrada a la sala de capacitación, no se permitirá ni entradas ni salidas a la conferencia. Los permisos al baño quedarán anulados. Las participaciones y comentarios serán hasta que el capacitador las indique. Alzar la mano para tomar la palabra. No se permitirán a los alumnos los alimentos a la conferencia. Prestar atención y guardar silencio lo mayor posible. Y por último, no se permitirá que los alumnos pasen el límite establecido en la conferencia. Bueno, la empresa capacitadora de agrocultivos ha sido contratada por varias compañías para su asesoramiento, como la planeación de un jardín. Por ejemplo, la platanera San José. Mayor parte de esto para dar conferencias y capacitaciones como son de Sembrando Vida. Les presentaremos al ingeniero Kevin Alonso Pérez Jiménez, graduado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que hoy nos impartirá la conferencia. Un aplauso al ingeniero. Yo nuevamente me presento, mi nombre es Kevin Alonso Pérez Jiménez, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuento con una maestría y he dado conferencias en lo que son capacitaciones y prácticas en el programa de lo que es Sembrando Vida. Ya hemos estado en muchos estados de aquí, en muchos lugares, en muchos pueblos aquí del estado de Tabasco. Y bien, nuevamente quiero mencionar que venimos por parte de la empresa Agrocultivos. Bien, dicho toda esta información, podemos comenzar con nuestra conferencia. La conferencia se titula Técnicas de cultivo para jardines botánicos. Pero antes de entrar de lleno a lo que son las técnicas de cultivo de jardines botánicos, debemos de tener la información principal o la información esencial para poder entender todo eso. ¿Y cuál es esa información? ¿Cuál es esa información? Bien, la información esencial que debemos de saber qué son los jardines botánicos. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es qué es un jardín botánico? ¿Puede levantar la mano si alguien quiere participar? ¿Sí? Más o menos por ahí. ¿Alguien que tenga alguna idea de lo que son los jardines botánicos? ¿O más fácil? Exactamente. Los jardines botánicos son aquellas industrias o lugares donde su fin es preservar la especie de las plantas botánicas, o mejor conocidas como plantas medicinales, como nos acaba de mencionar el padre de familia que tenemos aquí. Esos son lo que le llamamos plantas medicinales, son las plantas botánicas. Y lo que son los jardines botánicos son centros donde se reúnen o se rescatan plantas para su producción, conservación y también para su investigación. ¿Y por qué su investigación? Porque como bien sabemos, las plantas medicinales hasta el día de hoy se utilizan como medicamentos o tratamientos para las enfermedades, para algunas enfermedades severas, o para poder tratar o controlar enfermedades de un impacto más mayor. Por eso es lo que quiere decir los jardines botánicos, los centros que agrupan y
vienen ahí manteniendo vivo esa especie para poder cuidarlas y reproducirlas para que no se extingan. Bien, esos tipos de plantas, ¿qué tipo de plantas integran los jardines botánicos? Bien, existen plantas domésticas, y las plantas domésticas podríamos decir que son las plantas que se dan con mucho más facilidad y que son las plantas que podemos ver ya sea en algún jardín de alguna casa, de algún hogar o de alguna ama de casa que tiene sus jardines ahí. Aquellas plantas son las que se dan con mucho más facilidad, así con lo que es en nuestro entorno. Y también, como hay plantas que se pueden dar con más facilidad, hay plantas que necesitan un mayor cuidado, como lo son las plantas humedales, que necesitan una cierta cantidad de humedad para que estas plantas puedan desarrollarse. Y también existen las plantas que se dan ya sea en los pastizales, las llanuras, los agaves, y también las plantas que se dan en zonas áridas, que necesitan del calor para que estas plantas puedan reproducirse y puedan crecer. Pero no nos centraremos tanto en las plantas que existen ya sea en nuestro mundo, en nuestro continente, aquí en nuestro país, sino nos enfocaremos más en las plantas que tenemos aquí en nuestra región, en las plantas que nosotros podemos cultivar y cuidar mucho más fácil. Y una de esas plantas que podemos mencionar son lo que es la Tradescatin spacea, mejor conocida como el maguey morado. También está el aloe vera, que es la sábila, y también tenemos al cimbopopo, que es mejor conocido en estos lugares como el zacatelimón. También es una planta medicinal, una planta botánica. También tenemos al Oxymum vasculum, que es mayor conocido como la albahaquita, es la que sirve para bañar la cabeza de los bebés, para que puedan familiarizarse con estas plantas. Y también tenemos al Origanum vulgaris, que es la planta que se conoce mayormente como el orégano. Ahí para que se vayan familiarizando poco a poco con esta conferencia. Y bien, ¿por qué esta conferencia sobre plantas botánicas, plantas medicinales? ¿Cómo estas plantas nos ayudan a nosotros como humanos, que nos pueden beneficiar hacia nosotros? Bien, los beneficios de estas plantas, y no me dejarán mentir, en la forma en que nos ayudan lo pudimos notar mucho en la pandemia, ¿o no? ¿No? En realidad sí. En la pandemia del COVID-19 podemos dar un resumen que fue una enfermedad, una pandemia que se expandió por todo el mundo y que no tenía o no hay una cura al inicio o algún medicamento que pudiera combatir esa enfermedad. Y pues muchas personas recurrieron a los médicos, a medicamentos, a demasiados medicamentos para poder tratar esa enfermedad. Pero algo interesante que ocurrió en los pueblos indígenas es que muchos no utilizaron aquellos medicamentos, pero sí pudieron estar combatiendo esa enfermedad del COVID-19. ¿Y cómo nos preguntaremos? Bien, dando una pequeña introducción o un pequeño flashback del pasado, podríamos decir que nuestros ancestros, aún antes de que los españoles llegaran aquí a nuestro continente, podemos decir que aquellas personas, aquellas civilizaciones ya utilizaban estas plantas medicinales. Ya utilizaban plantas medicinales ya sea para poder curar alguna herida, muchos lo servían algunas plantas en específico para limpiarse los dientes, para tratarse de algún problema que tenían, alguna enfermedad severa. Ya desde ese entonces ya estas civilizaciones ya utilizaban estas plantas, ya se utilizaban las plantas como un método, como un remedio natural para poder tratar ese tipo de problemas. Y eso podemos decir que esos conocimientos de cómo se utilizan estas variedades de plantas podemos decir que se vino transmitiendo generación tras generación hasta
hasta el día de hoy, porque como bien sabemos, hasta el día de hoy podemos utilizar las plantas medicinales como remedios naturales, sustituyendo aún así a los medicamentos farmacéuticos que hoy se pueden crear en laboratorio. Y bien, aquí podemos ver en ese pequeño comentario sobre cómo las plantas medicinales nos pudieron ayudar o aún pueden ayudar a combatir algunas ciertas enfermedades. Como bien sabemos, el COVID-19 fue una enfermedad respiratoria que involucraba cierto tipo de enfermedades, cierto tipo de características de enfermedades que atacaban aquí al humano, que atacan a la sociedad, al ser humano. Y pues las personas indígenas optaron por buscar plantas que pudieran combatir aquellos síntomas que dejaba el COVID-19. Y estas personas los consumían o los utilizaban en forma de té, por medio de cocimientos, y mayormente utilizaban ya lo que es la sábila, el maguey verde, el orégano, la cebolla, el jengibre, el ajo, y para quitarle ese sabor fuerte utilizaban miel y limón. Todo eso era una cocción que ellos hacían para poder tener ese jarabe que pudiera combatir esta enfermedad. Y aquí podemos ver cómo nosotros podemos utilizar estas plantas para un beneficio de nosotros. Bien, ¿y cuál sería la importancia de los jardines botánicos? Ya mencionamos una característica de las importancias sobre los jardines botánicos, y podemos decir que es el poder mantener preservada una especie de planta, y no solamente una, sino muchas especies de plantas, manteniendo el cuidado y preservando estas especies de plantas, porque hay algo muy interesante. En estos tiempos, ya las personas, los jóvenes, casi no conocen nada sobre qué tipo de plantas pueden servirse para tratar algunas enfermedades severas, como ya sea tos, gripa, calentura, fiebre. Ya no se conoce tanto sobre esto. Y son por estas mismas razones que estas plantas se van perdiendo poco a poco, porque no se les da esa importancia. Y como no se le da la importancia, al no conocer en qué nos pueden beneficiar, claramente ya no hay una producción sobre estas plantas, y dejan que esas plantas vayan desapareciendo poco a poco. Y asimismo, las mismas personas, al no conocer si son plantas que pueden ayudar o servir para tratar algún problema, las mismas personas la cortan pensando que son mamones. Y ese es un problema que se está trabajando tanto para que puedan preservarse cierto tipo de plantas. Y por eso en esta conferencia se enfoca más en el cuidado de este tipo de plantas, para que nosotros podamos entender y comprender que aún existen formas naturales de tratar ciertos tipos de enfermedades. Y por eso la importancia de los jardines botánicos, porque además de conservar y preservar las especies, este tipo de especies de plantas, que son las plantas botánicas, plantas medicinales, también en estas áreas, en estas instituciones, se buscan o se experimentan, estudian los concentrados, los nutrientes de estas plantas, de estos organismos, para que nosotros podamos tener algo como remedios mucho más naturales, que no sean tan químicos como las medicinas farmacéuticas, y así nosotros tengamos algo, medicamentos mucho más saludables. ¿Podemos seguir? Y ahora sí, teniendo claro toda esta introducción de lo que son las plantas medicinales, lo que son los jardines botánicos, podemos continuar con lo que es las técnicas de cultivo. ¿Y qué son las técnicas de cultivo? ¿Alguien quiere participar? ¿Algún participante? Bien.
Prácticamente las técnicas del cultivo prácticamente se utilizan para poder sembrar esa pequeña parte y así para poder más utilizar este tipo de productos. Así normalmente podríamos tener más medicinas natural. Bien, muy bien. Decía algo importante y algo muy esencial. Las técnicas de cultivo podemos decir que son estrategias sobre que las podemos implementar en nuestros cultivos para tener una mayor producción o que se pueda dar en mejor manera. Son técnicas que nosotros podemos utilizar para obtener un mayor beneficio en nuestras cosechas. Y bien, existen muchos tipos de técnicas de cultivo que podemos mencionar, pero nos llevaremos demasiado tiempo, quizás todo un día para poder mencionar todas esas técnicas de cultivo que existen, pero mencionaremos algunas de ellas, como lo que es el mulching. El mulching, esta técnica de cultivo consiste en poder mantener a nuestro cultivo o a la planta en un ambiente fresco. ¿Y eso cómo lo podemos obtener? Esto lo podemos obtener poniéndole ahí en la planta, en la tierra, ahí desperdicios orgánicos. Y si hablamos de desperdicios, no quiere decir que le vamos a poner basura de bolsas de sabrita, refrescos embotellados, hojas de colores, hojas blancas, carpetas, cartulinas, no. Nosotros hablamos de desechos orgánicos, ya como lo que son las casas de las frutas, o también como lo que son las cortezas de los árboles, pero es recomendable que se lo pongamos en un estado de descomposición, porque así se puede degradar mucho más rápido. Y para poder mantener este ambiente, como lo dice el mulching, debemos de colocar todos estos desperdicios alrededor de la planta, alrededor de nuestro cultivo, para que así esta planta se mantenga fresca y así mismo, como les vamos a estar poniendo estos desperdicios, estos mismos desperdicios estarán dejando nutrientes a la tierra y la tierra es lo que le va a beneficiar a la planta. En eso es lo que consiste el mulching, de una manera mucho más resumida para que le podamos entender de una manera más mejor. Hay otra técnica y es la técnica de rotación de cultivos. Bien, esta técnica de rotación de cultivo consiste en estar cultivando una tierra, un terreno, pero con diferentes tipos de cultivos. Aquí tenemos un ejemplo de un terreno donde hay distintos cultivos. Que si en un terreno que tenemos sembramos algún cultivo, podemos decir, vamos a poner un ejemplo, en un terreno donde se utilizó para criar ganado, ¿cómo piensan que estará la tierra? Estará dura, ¿no? Si lo utilizan por tanto tiempo para estar ahí metiéndole ganado, criándolo con señal, claramente la tierra va a estar dura. Y este tipo de técnica nos dice que si nosotros cultivamos esta, debemos estar buscando cultivos que ayuden tanto a la tierra para que se vuelva más productivo. Y teníamos el ejemplo del terreno donde se criaron ganado. ¿Cómo podemos hacer que esa tierra dura pueda volverse a poner así blandita? Un ejemplo de cultivo podemos decir que puede ayudarle mucho es el de la yuca, porque como sabemos la yuca se da en el suelo o en las raíces, donde se produce abajo de la tierra prácticamente, y al momento de cosecharla la tierra se mueve y eso hace que la tierra se vuelva un poco más blandita, más desboronable, y eso ya le dejó un beneficio a la tierra. A este cultivo le dejó un beneficio a la tierra, y ahora, como lo dice la rotación de cultivos, ahora debemos de meter a otro cultivo que le dé otro beneficio a la misma tierra.
y podemos poner algún cultivo que deje bastante basurita, y esa misma basurita, como sabemos, se va a degradar. Y esa basurita que deja ahí esos minerales, la tierra lo va a recibir y se van a unir y la va a volver más fértil. En eso es lo que va consistiendo la rotación de cultivos, en ir cambiando de cultivos en la misma tierra para que cada cultivo que nosotros estamos implementando le dé un beneficio a la tierra que estamos trabajando para volverla más fértil. En eso consiste la técnica de cultivo, que es la rotación. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Podemos seguir. Bien. La otra técnica que queremos mencionar es el uso de abonos orgánicos o naturales. Y estos tipos de abonos podemos realizarlos con materiales que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Bueno, quizás algunos tenemos que conseguirla, como un tipo de abono que mencionaremos en un instante. Pero el tipo de abono mayor conocido por estos pueblos es lo que es la composta, que es muy conocida en lo que es Sembrando Vida, en el programa Sembrando Vida. Y esta composta lleva solamente lo que son hojas secas, acerrín, estiércol de ganado, que hay un punto que tenemos que aclarar. Muchos dicen que se le puede poner estiércol de caballo o estiércol de los pollitos, pero el de los pollitos no es muy recomendable porque a los pollitos se les dan alimentos, y los alimentos son productos procesados que tienen, podemos decir que tienen ciertas características que las empresas le colocan para que los pollitos puedan desarrollarse. Podemos decir que tienen productos químicos, y pues no es muy recomendable. Lo que queremos es tener un producto sustentable, mucho más orgánico, y por eso no es muy recomendable utilizar el estiércol de los pollitos. Y el estiércol de caballo no es recomendable porque si aquí hay algún ganadero, no me dejará mentir que el caballo consume también lo que es un malmonte. Y pues si nosotros queremos tener algo que nos dé algo bueno, una tierra buena que no esté produciendo malmontes, hasta limpiando, pues no es muy recomendable utilizar el estiércol de caballo. Por eso es más recomendable utilizar el estiércol de vaca, porque las vacas solamente consumen cierto tipo de sacales que son mucho más mejores. Y continuando con la lista de lo que se utiliza en la composta, ya mencionamos lo que son las hojas secas, el acerrín, el estiércol de vaca. También podemos decir lo que son la cal, y algo muy recomendable son las cortezas de los árboles en etapa de descomposición. Eso es podemos decir que es muy bueno. Eso también es un punto muy bueno. Y para que nosotros podamos obtener nuestra composta de una manera más rápida, se le puede agregar lo que es levadura para que esta composta pueda fermentarse y poder degradarse mucho más rápido. Y bien, todo eso que acabamos de mencionar, todos estos materiales se van a estar revolviendo, se van a revolver. Y al momento de revolver, todo eso se va a estar revolviendo y se le va a estar echando agua. ¿Y por qué el agua? Para que así pueda estar húmedo, y al estar húmedo va a tener un grado de descomposición mucho más rápido. Y al tener listo revuelto la composta, se debe tapar con un nylon negro y dejarla reposar. Y así, dentro de podríamos decir, unos 5 días, una semana, cada 15 días, se va a estar destampando y volviendo a revolver, y se le va a estar colocando agua nuevamente. Así, para que, siguiendo esa secuencia, podamos obtener una composta mucho más mejor en poco tiempo. Una composta que puede se pueda degradar mucho más rápido. Bien, otra técnica de composta que podemos mencionar es el humus de la lombriz. Y el humus de la lombriz consiste básicamente en criar lombrices.
pero las lombrices no es que se la vayamos a echar a la plantita, sino que las lombrices la vamos a estar alimentando. ¿Con qué? Con el estiércol de vaca. Y algo muy común que se me pasó en lo de la composta es que el estiércol de vaca tiene que ir seco. Tiene que ir seco así para que se pueda descomponer mucho más rápido. Y ya en lo que es el humo de la lombriz, este estiércol seco le va a servir como alimento a la lombriz y al momento de consumirla, la lombriz va a estar procesando eso y al momento de expulsarla nos va a estar generando una tierra negra. Una tierra negra que nos servirá de mucho como abono para poder colocársela a nuestra planta. Y no solo eso nos está proporcionando el humo de la lombriz, sino que también al realizar esto, del criadero de las lombrices nos estará produciendo tierra negra y nos estará produciendo bios, que es como un tipo de fertilizante para las plantas. De ese mismo tipo de abono podemos estar sacando dos productos importantes: tierra negra y fertilizante. Y un punto que tenemos que mencionar en lo que es el fertilizante es que tiene que ser rociado, tiene que ser rebajado con agua, porque si se lo colocamos directamente a la planta puede llegar a ser que lo fuerte que es este tipo de biol puede hacer que queme la planta y pueda matarla. Lo que queremos es que sea productiva, que la planta esté en buenas condiciones. Y hay un punto importante, es recomendable que este tipo de abono del humus de la lombriz sea con la lombriz italiana, como lo estamos recordando muy bien, es que con este tipo de lombrices produce una tierra negra mucho más efectiva. Porque no con cualquier tipo de lombriz se produce una tierra negra así básicamente tan efectiva, porque si nosotros tomamos de las lombrices normales que tenemos aquí en los rodazales, no van a dar esos resultados que se están dando. Pues decíamos que estos tipos de abonos sí se pueden realizar con lo que tenemos a nuestro alrededor, pero si logramos conseguir este tipo de lombrices que básicamente en estas regiones ya están funcionando con lo que por el programa de Sembrando Vida ya se consiguieron este tipo de lombrices, es mucho más fácil de que podamos encontrarlas, porque ya se están produciendo en lo que es aquí en esta región. Y hay alguna duda de este punto en lo que es el uso de los abonos naturales, cómo producirla, alguna pregunta o algún comentario. ¿Nadie? ¿Podemos seguir? Bien, en el control de plagas ecológicas. Como sabemos, una persona que tiene un cultivo es de ley que le tiene que caer alguna plaga. Pero lo esencial aquí es de cómo nosotros podemos combatirlo. Existen distintos tipos de plagas que pueden atacar a los cultivos, ya sea las hormigas, las polillas, las larvas de las moscas. Básicamente estos insectos se alimentan de plantas. Estos alimentos pueden llegar a comerse a nuestra planta y poder desaparecer. Pero ¿cómo podemos combatirla? Bueno, las hormigas creo que ya saben que se puede combatir rodeando de cal ahí algún lugar para que las hormigas no se puedan estar metiendo allá en el cultivo. Sí, es algo muy factible y muy fácil de hacer. Rodear a nuestro cultivo, nuestra planta de cal para que las hormigas no se puedan meter. A eso va a estar usando polé, que es un producto químico que no nos va a estar ayudando ni a la tierra ni a nuestra planta. Claro, le estará ayudando de que no le esté dando hormigas, pero no le va a ayudar nada de proporcionar el nutriente ni nada. Y para poder combatir, ya sea las polillas o a las moscas, hay un método, ya va a parecer un poquito chistoso, pero que es efectivo, que es el de utilizar unos recipientes. Unos recipientes más grandes que estos, obviamente, pero colocarlos en puntos estratégicos. ¿Me puedes ayudar?
Este método consiste en abrir dos orificios en medio del recipiente. Claramente este es un recipiente en escala más chica. Podemos utilizar una escala más grande, ya sea como el garrafón que tenemos allá. Es una medida muy alta, pero no podemos ver porque tiene agua. Pero este método consiste en abrir una fisura aquí, un hueco de este lado y de la parte trasera. ¿Y en qué consiste? En esta parte de abajo le estaremos colocando lo que es agua con jabón. Y en esta parte de arriba le estaremos poniendo melaza. La melaza es un producto viscoso que los insectos no se van a poder escapar fácilmente. Y claramente, no sé si todos conocen la melaza, tiene un olor que es muy llamativo para los mismos insectos. Y eso mismo le llamará la atención para que puedan introducirse aquí. Y vean cuál es lo chistoso, de que si la mosca o la polilla llega a entrar, al momento de intentar subir, o va a quedar pegada o va a caer en el agua de jabón. Y es un método muy fácil de hacer, pero es un método que funciona muy bien. No deja escapar tan fácil a lo que son las polillas o a las mariposas que dejan ahí los huevecillos que se alimentan de las plantas. Y si nosotros colocamos estos recipientes en puntos estratégicos de nuestros cultivos, podemos atrapar el mayor número de polillas o moscas que puedan estar afectando a nuestros cultivos. Muchas gracias. Y eso no solamente es de ponerlos así nada más, sino que debemos de tenerlos colgando a la misma medida que nuestros cultivos. Podemos decir, si nuestros cultivos están de ese tamaño, debemos de dejarlo a la altura del que están nuestros cultivos, para que así puedan entrar mucho más fácil. Si se lo ponemos abajo, claramente no van a entrar los insectos. Si se lo ponemos más arriba, le va a llamar la atención claramente a nuestros cultivos que están abajo. Por eso es recomendable que se lo pongamos a la misma altura del que están nuestros cultivos. Bien, sigamos con el siguiente. Ahora tenemos lo que es el sistema, la técnica del riego. Bien. El sistema de esta técnica de cultivo, podemos decir que lo importante, lo esencial, lo mayor esencial es a qué hora se daría ese riego, porque el tipo de riego hay muchas formas de mencionar, ya sea si hay algún arroyo cerca del terreno, podemos hacer una irrigación y hacer canales en todo nuestro cultivo para que así pueda ir el agua mucho más fácil hacia nuestros cultivos, hacer una desviación, una pequeña desviación de aquel arroyo, de aquel río, para que puedan ir el agua más fácil hacia nuestros cultivos y mejorar las plantas. Pero hay otras técnicas, y estas técnicas son las que utilizan las empresas mucho más grandes, que son instalar tuberías de largas dimensiones y estar proporcionando agua a través de, se me olvida el nombre, parecen las aspersoras, que son las que estarán regando los cultivos a ciertas horas del día. Pero el sistema de riego que más se utiliza aquí por estos rumbos es de tener tu cubetita, cargar tu agua y echar tu plantita. Es también un sistema de riego, pero y es mucho más fácil para no estar gastando tanto dinero en colocar grandes extensiones de tuberías para poder llevar el agua a nuestros cultivos. Pero lo esencial de esto son los horarios esenciales, porque no en cualquier horario se puede hacer. ¿Qué pasa si nosotros le colocamos agua a nuestros cultivos al mediodía, cuando el sol esté en su punto máximo? Se mueven. El mismo vapor del agua mata a la planta, y por eso es recomendable de que se haga en la mañana, hasta que sale el sol, y en la tarde cuando se esté ocultando. ¿Por qué? Para que así la planta pueda obtener esos nutrientes, pueda tener ese líquido vital, pueda sustraerlo de una manera más fácil. A comparación si lo echamos al mediodía, con el calor del día del sol,
no va a poder recibir la misma cantidad de agua a la planta que de la que va a recibir en la mañana, que está fresco y con mucho más facilidad puede adquirir el agua, la tierra y nuestra planta. Bien, y ahora está la otra técnica que es del apocado. Esta técnica es un poco igual al mulching, solo que se hace de otra forma. La técnica del apocado consiste en tener a nuestra planta y mantenerla fresca. Como al principio dijimos, mantener fresco ya lo que es la raíz, la base de la planta, mantenerla fresca para que pueda tener así, con el calor no se pueda morir tan fácil. Y eso cómo lo conseguimos según el apocado, pues colocándole tierra o bien el abono para que esta planta se pueda mantener fresca. Y con el abono claramente se le va a facilitar mucho más a la planta tener mucho más nutrientes. ¿Podemos seguir? Y las podas, llegamos a la técnica de las podas. La técnica de las podas en lo que son las plantas botánicas se tienen que hacer con un cuidado mucho más mejor, porque muchas veces utilizamos la mano para poder cortar las hojitas de las plantas, pero es más recomendable realizarla con unas tijeras especiales. No sé si han visto algunas tijeras que sirven para podar, no tenemos una en nuestra cancha ahorita, pero lo esencial es de cuáles son los protocolos para poder realizar estas podas. Para poder realizar estas podas necesitamos tener nuestra tijera y contar con nosotros con un desinfectante. El desinfectante puede ser alcohol, o puede ser un limón, mucho más mejor. Se lo pasamos en el filo de las tijeras para que así las tijeras puedan estar desinfectadas y así no poder dejar ningún tipo de daño o algún tipo de, podemos decir, algún daño que pueda provocar que la planta se vaya pudriendo poco a poco. Por eso es recomendable que sigamos los protocolos con las tijeras de poder desinfectarnos, porque así es mucho más, para no comprarnos tanto así de cortarlas a la ligera y que se vaya pudriendo poco a poco. Por eso es importante seguir los protocolos. Y ya cuando una vez que estén cortadas las plantitas, podemos sellarlas ya sea con una cintita para que no le entre algún animalito, algún animalito ahí como lo que acabamos de mencionar a través de las semillas. O también se le puede poner melaza así para cubrirlas como un sello para que no puedan infectarse nuestras plantas. Y una vez teniendo todo esto, si nosotros utilizamos cualquier tipo de técnicas de cultivo, lo que debemos de realizar es dar un control y un seguimiento secuencial para que así nuestros cultivos, nuestras plantas del terreno puedan tener una mayor factibilidad. Hay que dar un control para que así, si nosotros utilizamos ya sea, como acabamos de mencionar, el abono, al colocarlo en la tierra, pueda volverse la tierra mucho más fértil y poder tener nuestras plantas mucho más mejores y buenas condiciones. Bien, ahora tendremos un pequeño video sobre cómo podemos iniciar nuestros cultivos botánicos en unos simples pasos. Pongamos atención a este video.
buscar un lugar plano donde nosotros podamos trabajar muy bien, acomodarlos, ponerle postes, cercarlos, y lo esencial es darle cuidado, ya utilizando las técnicas que acabamos de mencionar. Si nosotros queremos utilizarlas, nuestro jardín botánico podrá estar en mejores condiciones y nos podrá dar mayores beneficios a nuestra planta medicinal. Bien, ¿alguna duda hasta este punto? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Bien. Esta capacitación se hizo con el fin de presentar la importancia de que los jóvenes de ahora sientan el interés al campo. ¿Y por qué hacemos este énfasis? Porque en nuestra actualidad los jóvenes de ahora ya no trabajan los campos. Buscan una forma más fácil de poder obtener beneficios sin que se cansen demasiado a comparación del trabajo en el campo. Por eso muchos optan por ir a otros estados, a compañías, ya sea ensamblar partes de autos o cosas así, para poder obtener ingresos mucho más fácil y más cómodo, podemos decir. Pero olvidamos algo importante, que lo que deja mayor beneficio a las personas es el campo, los cultivos. ¿Y por qué nos deja más beneficio? Porque nos alimenta. La misma tierra nos produce nuestros alimentos, y es por eso que nos trae mucho más beneficio. Si nosotros cultivamos nuestros alimentos, no vamos a estar gastando tanto comprando productos que son exportados de otros países que ya se producen con materiales genéticos, que son productos genéticamente modificados. Esos productos pueden dañarnos poco a poco nuestro cuerpo, nuestro sistema, a comparación de que si nosotros cultivamos nuestros productos, vamos a cosechar un producto mucho más saludable y no nos va a hacer tanto daño. Está como la teoría del microondas, que dice, si nosotros utilizamos el microondas demasiado, si nosotros calentamos nuestros alimentos con el microondas, si lo estamos consumiendo demasiado, a lo mismo que si nosotros estamos consumiendo productos que están elaborados en fábricas, claramente nos van a estar dejando daños, quizás no se vean al instante, pero con el paso del tiempo se van a ir viendo qué tipo de enfermedades nos va a ir dejando nuestros alimentos. Y por eso es recomendable que en los pueblos que tienen los recursos para poder cultivar y trabajar la tierra, puedan hacerlo, que le hagan ese interés. Y uno de los mayores beneficios que podemos obtener ahí es que si nosotros cultivamos los terrenos, trabajamos y utilizamos las técnicas que acabamos de mencionar, podemos obtener productos mucho más mejores. ¿Y qué pasará si nosotros tenemos grandes cantidades de cosecha? Y de un buen parecer, si nosotros lo vendemos, la gente lo va a comprar y lo va a comprar no solamente por precio, sino por su calidad, porque es un cultivo mucho más ecológico, más orgánico, sin usar tantos químicos, sin utilizar fertilizantes que podemos comprar ya sea en las veterinarias allá donde venden ya sea líquidos para rociar. Si nosotros utilizamos las técnicas que acabamos de mencionar, nos pueden dejar mejores cosechas y mejores productos para beneficio de nosotros. Así no nos estaremos dañando a nosotros mismos, como lo hacemos muchas veces al consumir productos que son elaborados de esa empresa. Pero lo importante de esto es que los jóvenes le dan el interés. También en el campo se pueden obtener recursos económicos y hasta más que si se van a trabajar en las empresas.
lleguen al momento de poder cosechar tus propios alimentos, de poder vender tus productos a un buen precio, a un precio razonable. Y eso mismo te dejará buenas ganancias, ya que la gente te consumirá mucho más porque estás vendiendo un producto bueno y saludable. Por eso es importante que nosotros veamos esta parte de poder cultivar nuestros propios productos. Y si nos planeamos o algún día planeas utilizar, trabajar el campo, si lo haces a gran escala, puedes poder empezar a vender tus productos hacia las empresas que están consumiendo productos ya sean de frutas, como son todo lo que son las fábricas que hacen productos procesados, terminados, pueden vender sus productos a aquellas empresas y puedan así tener un mayor recurso. Y por eso es la importancia que los jóvenes de ahora puedan ver ese punto de poder trabajar el campo y así poder tener una mayor facilidad. Y como lo dice nuestro lema de agrocultivo, si sembramos la vida, cultivaremos un futuro. Muchas gracias. Damos por concluida esta conferencia con un reconocimiento al ingeniero agrónomo Kevin Alonso. Bueno, les damos